Bienvenido a mi despertar. ¿Alguna vez sentiste algo en el pecho o en el estómago que no podías explicar con lógica, pero que sabías que era real? Una sensación repentina, una certeza silenciosa, como si algo dentro de ti ya supiera lo que estaba por venir antes de que ocurriera. Tal vez fue un presentimiento que te hizo evitar un camino, o una corazonada que te impulsó a tomar una decisión inesperada. Esa voz interior que no grita, pero guía. Eso que no puedes demostrar con palabras, pero que sientes con todo el cuerpo. ¿Te ha pasado? No estás solo. Y no estás loco. Lo llamamos intuición, y durante siglos fue relegada al ámbito de lo místico, de lo inexplicable. Muchos la asociaron con dones sobrenaturales, con brujería, con magia. Pero la ciencia, en los últimos años, ha comenzado a mirar de frente este fenómeno con una lupa poderosa, la neurociencia. Y lo que está descubriendo es fascinante. Porque esa voz interior no es irracional, ni es producto de la fantasía. Es, en realidad, la expresión más fina de millones de conexiones neuronales trabajando a gran velocidad, procesando información incluso antes de que tu mente consciente se dé cuenta. ¿Te imaginas cuánta sabiduría has acumulado sin darte cuenta? Cada experiencia vivida, cada error cometido, cada emoción sentida, se graba, se archiva y se conecta en tu sistema nervioso. Y cuando menos lo esperas, aparece en forma de intuición. Como un susurro que te dice por aquí no, o esto es lo correcto. Como un guía que no razona, pero sabe. La intuición es la inteligencia de tu cuerpo, de tus emociones, de tus recuerdos ocultos, hablándote sin palabras. Y si aprendes a escucharla, puede transformarse en tu mejor aliada. Pero hay un problema, en un mundo lleno de ruido, distracciones, exigencias y ansiedad, hemos perdido la capacidad de escucharnos. Hemos aprendido a dudar de lo que sentimos. A silenciar la corazonada y a poner por encima la lógica forzada, incluso cuando algo dentro de nosotros grita otra cosa. El sistema educativo no nos enseñó a confiar en lo que no se puede medir. La sociedad nos repitió que lo racional es lo seguro y que lo emocional es débil. Pero, ¿y si te dijera que tu intuición es más científica de lo que crees? En este viaje vamos a desmitificar la intuición. Vamos a explorar lo que realmente ocurre en tu cerebro cuando tienes un presentimiento. Vamos a entender cómo el sistema límbico, la amígdala, el inconsciente y la neuroplasticidad están trabajando para darte respuestas sin palabras. Y lo más importante, te enseñaré cómo fortalecer esa intuición, cómo distinguirla del miedo, cómo crear el silencio necesario para que puedas escuchar lo que siempre ha estado ahí, dentro de ti. Prepárate para reconectar con esa sabiduría profunda que habita en tu interior. No se trata de creer a ciegas, sino de observar con claridad. De mirar hacia adentro con la lupa de la ciencia y el poder de la conciencia. Porque tal vez, solo tal vez, la respuesta que estás buscando, ya la sabes. Solo necesitas recordar cómo escucharla. Para muchos, la intuición parece una especie de magia interna que aparece de la nada. Pero la ciencia ya no la ve así. De hecho, la neurociencia actual afirma que la intuición es una forma de procesamiento no consciente de información, basada en patrones previos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Es decir, tu cerebro capta, interpreta y actúa sobre señales antes de que te des cuenta conscientemente de lo que está pasando. Imagina esto, estás caminando por una calle y de pronto sientes un escalofrío, una incomodidad sin razón aparente. No sabes por qué, pero algo en ti quiere que des media vuelta. Luego te enteras de que justo en ese lugar ocurrió un asalto minutos después. ¿Casualidad? No exactamente. Lo que ocurre es que tu cerebro recogió señales sutiles del entorno, el tono de voz de alguien, una mirada fugaz, un movimiento extraño, y las comparó con registros previos. Todo eso sin pasar por la reflexión lógica. Actuó en segundos, sin pedirte permiso. La intuición no es adivinación ni pensamiento mágico. Es una forma de sabiduría rápida. Según investigadores del Max Planck Institute, el cerebro humano puede tomar decisiones intuitivas en menos de un segundo, y estas decisiones suelen ser altamente efectivas cuando se trata de situaciones complejas o ambiguas, donde la lógica tradicional no es suficiente. Lo fascinante es que la intuición se aloja en áreas específicas del cerebro.
Una de ellas es la amígdala, un centro emocional primitivo que detecta señales de peligro y placer mucho antes que la corteza prefrontal, la parte racional de tu cerebro, tenga tiempo de analizar. También está implicado el sistema límbico, que guarda memorias emocionales profundas. Cuando tienes una corazonada, es porque estas regiones están hablando entre sí, encendiendo alarmas o activando recuerdos escondidos que tú ya olvidaste, pero tu cuerpo no. Otra estructura clave es la interocepción, la capacidad del cuerpo para sentir lo que ocurre dentro de él. ¿Has notado cómo a veces sabes algo porque lo sientes en el estómago o en el pecho? Eso no es místico, es tu sistema nervioso enviando señales desde tus órganos a tu cerebro, procesadas por el córtex insular. Allí se integran emociones, sensaciones físicas y memoria. Así es como tu cuerpo se convierte en un radar silencioso, capaz de advertirte o dirigirte sin necesidad de palabras. Además, la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse, también juega un papel. Cuanto más desarrollas tu intuición, más reforzarás esas rutas neuronales que conectan percepción, emoción y decisión. Es como afinar un instrumento. Al principio cuesta, pero con práctica se vuelve natural. La intuición se entrena, se afina y se fortalece cuando la escuchas con atención y aprendes a distinguir su voz del ruido del miedo, la ansiedad o el juicio. Y aquí hay algo revelador, las personas que han desarrollado una fuerte conexión con su intuición no son especiales, ni tienen un don sobrenatural. Lo que tienen es una mayor conciencia corporal, emocional y una disposición a confiar en sus sensaciones. No anulan la lógica, pero la equilibran. Usan la razón como mapa y la intuición como brújula. Así que, la próxima vez que tengas una corazonada, no la descartes. Pregúntate, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué parte de mí ya detectó algo que mi mente aún no comprende? ¿Qué recuerdos o aprendizajes están tratando de protegerme o guiarme? Porque la intuición no es un misterio. Es información. Es neurociencia en acción. Mucho antes de que desarrolláramos el lenguaje, las matemáticas o la lógica racional, ya existía algo dentro de nosotros que nos protegía, que nos ayudaba a decidir si debíamos quedarnos o correr, confiar o escapar, la intuición. Desde una perspectiva evolutiva, la intuición fue nuestro primer sistema de navegación, un mecanismo rápido y silencioso que nos permitió sobrevivir en un mundo impredecible y muchas veces hostil. Imagínalo, eras un ser humano primitivo, sin tecnología, sin ciencia, sin manuales de supervivencia. Lo único que tenías era tu cuerpo, tus sentidos y una mente afinada por la necesidad. En ese entorno, la rapidez era más valiosa que la certeza. No había tiempo para analizar si el crujido entre los arbustos era un depredador o solo el viento. Si lo pensabas demasiado, ya eras presa. Por eso, nuestro cerebro evolucionó para tomar decisiones inmediatas basadas en señales mínimas. Esa es la raíz de nuestra intuición. En ese entonces, sobrevivía quien sentía más allá de lo evidente. Y aunque hoy no vivimos rodeados de tigres de dientes de sable, seguimos enfrentando peligros, solo que ahora son emocionales, sociales, laborales. Hoy, nuestra intuición nos alerta cuando una conversación no se siente segura, cuando una relación no es saludable o cuando un negocio suena demasiado bueno para ser cierto. Y aunque las amenazas hayan cambiado, el cerebro sigue usando los mismos mecanismos antiguos para protegernos. Desde la neurociencia, sabemos que este sistema se basa en atajos mentales conocidos como heurísticos. Son patrones de pensamiento que nos permiten evaluar situaciones sin pasar por un proceso lógico detallado. Son rápidos, eficientes y, en muchas ocasiones, acertados. Estos heurísticos evolucionaron como herramientas de supervivencia y hoy siguen operando en nuestras decisiones cotidianas sin que lo notemos. También es importante entender que la intuición no solo está relacionada con el miedo o la alerta, sino también con la conexión humana. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que podías confiar en alguien desde el primer momento? ¿O que una persona no era lo que parecía, aunque no tuvieras pruebas? Esas sensaciones también vienen de una lectura profunda, no verbal, de gestos, miradas, posturas y tonos de voz. Nuestro cerebro ancestral sabe interpretar todo eso. Ha estado entrenado por miles de años para hacerlo.
Las investigaciones del neurocientífico Antonio Damasio han mostrado que las emociones y los sentimientos son esenciales para la toma de decisiones efectivas. Su teoría del marcador somático sostiene que las decisiones racionales están profundamente influenciadas por señales emocionales del cuerpo. Estas señales, muchas veces imperceptibles, son las que nos hacen sentir una corazonada o un algo me dice que. Es la memoria del cuerpo hablándonos. Pero aquí está el punto clave, la intuición no es infalible. Es útil, sí, y profundamente sabia cuando se entrena. Pero también puede ser distorsionada por traumas, prejuicios o experiencias pasadas no procesadas. Por eso, parte del trabajo de evolución personal consiste en diferenciar entre la voz de la intuición y la voz del miedo. La primera te guía, la segunda te limita. Volver a conectar con nuestra intuición es, en muchos sentidos, volver a nuestras raíces humanas más profundas. Es aprender a confiar en esa sabiduría silenciosa que nos ha acompañado desde que caminábamos entre bosques y desiertos. Hoy, en medio del caos moderno, sigue ahí. Tal vez no para huir de un depredador, pero sí para ayudarte a identificar relaciones tóxicas, oportunidades reales o caminos que resuenan con tu propósito. Porque si algo ha quedado claro tras miles de años de evolución es esto, escuchar esa voz interior puede ser la diferencia entre sobrevivir y vivir plenamente. La intuición no es solo un pensamiento fugaz o un presentimiento sin explicación. Es una experiencia completa, que se vive en el cuerpo y se procesa en el cerebro. Aunque muchos la describen como una corazonada, su presencia se extiende mucho más allá de un simple impulso emocional. De hecho, la intuición es una integración fina entre tu biología, tu memoria y tu percepción inconsciente. Empecemos por el cuerpo. Hay momentos en que simplemente sabes algo sin saber por qué. Tu estómago se revuelve ante una decisión, tu piel se eriza cuando algo no va bien, o sientes una oleada de calma inexplicable cuando estás en el lugar correcto. Estas reacciones no son aleatorias. Son señales fisiológicas, activadas por la comunicación entre el cerebro y el sistema nervioso autónomo. La neurociencia ha identificado un componente crucial en esta dinámica, el nervio vago, que conecta el cerebro con los órganos principales, especialmente el corazón, los pulmones y el intestino. Este sistema recoge información constantemente del entorno interno y externo, y muchas veces, el cuerpo detecta lo que la mente aún no ha racionalizado. Por eso, cuando alguien dice mi intuición me lo dijo, muchas veces está describiendo una señal corporal traducida en una certeza interna. Ahora bien, la mente también tiene su propio lenguaje intuitivo. Y no es caótico, ni mágico. Está anclado en la experiencia acumulada, en los millones de datos que tu cerebro ha registrado sin que seas consciente de ello. Todo lo que has vivido, aprendido, sentido y observado, incluso lo que creías haber olvidado, se convierte en un banco de datos silencioso que tu intuición consulta en segundos. Aquí entra en juego el sistema cerebral llamado Default Mode Network o modo por defecto. Esta red neuronal se activa cuando no estás enfocado en una tarea específica, como cuando sueñas despierto, meditas o simplemente estás en silencio. Es en ese espacio mental donde la intuición empieza a juntar piezas que tu mente lógica aún no ha organizado. Ideas nuevas, respuestas inesperadas o percepciones súbitas suelen surgir cuando este sistema entra en acción. Y por si fuera poco, la corteza prefrontal ventromedial, una región del cerebro asociada con el juicio moral y las decisiones personales, juega un papel clave en este proceso. Estudios han demostrado que cuando las personas toman decisiones que sienten correctas sin análisis previo, esta región se activa con intensidad. Es una especie de radar interno que combina emociones, recuerdos y contexto para guiar nuestras elecciones. Pero ¿cómo saber cuando lo que sentimos es intuición y no ansiedad, miedo o impulso? Una pista importante es la cualidad emocional de la experiencia. La intuición suele sentirse como una certeza tranquila, una claridad que no necesita gritar. A diferencia del miedo, que empuja desde la urgencia, la intuición orienta con firmeza silenciosa. Puede llegar como una imagen, una frase mental, una sensación en el pecho, o simplemente como una ausencia de duda. Por ejemplo, personas que han vivido situaciones de peligro a menudo relatan como algo les dijo que se movieran, que salieran de un lugar, que no tomaran ese camino.
Más tarde descubren que esa decisión les salvó la vida. No tenían pruebas, ni razonamientos. Solo esa voz interna, esa incomodidad en el cuerpo que no pudieron ignorar. Y en contextos cotidianos, la intuición se manifiesta también. Desde elegir a quién contratar, hasta sentir que debes llamar a alguien justo antes de que ocurra algo importante. No es casualidad. Es el sistema intuitivo haciendo su trabajo. En resumen, la intuición se expresa a través de una sabiduría integrada entre cuerpo y mente, donde la lógica no alcanza y los sentidos se vuelven guía. Ignorarla es como apagar un sistema de alerta natural que ha evolucionado durante milenios. Escucharla, en cambio, puede abrirte caminos que tu razón aún no logra ver. Tu intuición es, en esencia, la suma silenciosa de todo lo que has vivido. Cada momento, cada emoción, cada detalle que tu mente consciente descartó, ha sido registrado y archivado en tu inconsciente. Y ese archivo interno es la base de los atajos intuitivos que emergen sin aviso, como destellos de sabiduría instantánea. Imagina a tu cerebro como un gigantesco archivo viviente. En lugar de carpetas de papel, usa redes neuronales que se fortalecen con cada experiencia y se conectan entre sí en función de similitudes y patrones. Cuando te enfrentas a una situación nueva, tu cerebro no comienza de cero. Viaja por esos senderos previamente trazados, buscando coincidencias, contextos parecidos, emociones similares, resultados previos. Así logra generar una respuesta rápida que tú luego sientes como intuición. Estudios en neurociencia cognitiva muestran que, cuando repites un evento, por ejemplo, un diálogo difícil con un familiar, tu cerebro graba no solo las palabras, sino también el tono de voz, las expresiones faciales y los cambios sutiles en tu propio cuerpo. Todo ello se une en un recuerdo multisensorial. Y esa memoria se activa, muchas veces sin que lo percibas, cuando otra interacción reproduce características similares. Por eso, la próxima vez que una conversación te dé escalofríos, tu intuición ya está trabajando con un archivo viviente que incluye no solo pensamientos, sino emociones y sensaciones físicas. La amígdala, uno de los principales centros de procesamiento emocional en el cerebro, actúa como guardián de este archivo. Registra experiencias con carga emocional intensa, ya sea placer, miedo, sorpresa o vergüenza, y las convierte en marcadores somáticos. Estos marcadores luego se posicionan junto a rutas neuronales que representan situaciones similares. Cuando un nuevo evento activa esos marcadores, la amígdala envía señales de alarma o de confort al resto del cerebro, y tú lo sientes como una corazonada. Pero no todas las experiencias pasadas son útiles en el presente. Algunos traumas o aprendizajes desfasados pueden sesgar tu intuición hacia el miedo o la desesperanza. Por ejemplo, si en la infancia un maestro te ridiculizó por exponer tus ideas, es posible que tu intuición hoy te advierta contra hablar en público, incluso cuando la situación actual es segura y alentadora. Ahí es donde entra la técnica de reevaluación. Consiste en revisar conscientemente la antigua experiencia, desapegarse de la carga emocional y reinsertar una interpretación más realista. Esta práctica, respaldada por la terapia de reestructuración cognitiva, permite reprogramar los marcadores somáticos y ajustar tus respuestas intuitivas. La neuroplasticidad también es crucial aquí. Tu cerebro puede crear nuevas conexiones que integren experiencias positivas, equilibrando las antiguas memorias negativas. Por ejemplo, si eliges exponer tus ideas en un entorno de apoyo y recibes retroalimentación constructiva, incrementas las rutas neuronales que asocian hablar en público con seguridad y validación. Con el tiempo, estos nuevos senderos se hacen más potentes que los viejos y tu intuición deja de advertirte contra expresarte para impulsarte a hacerlo. Para aprovechar este mecanismo, puedes usar ejercicios muy simples pero eficaces. Registro de corazonadas. Cada vez que sientas una intuición, anótala inmediatamente, contexto, emoción, resultado. Con el tiempo verás patrones claros. Revisión de experiencias clave. Identifica 2 o 3 momentos que tuvieron un impacto fuerte en ti, positivos o negativos, y trabaja mentalmente en reformularlos con un final distinto. Exposición controlada. Practica pequeñas acciones que contrarresten antiguas experiencias negativas. Si tu intuición te suele advertir contra algo, hazlo en un entorno seguro para generar un marcador somático positivo.
Estos pasos, fundamentados en la ciencia del cerebro, transforman gradualmente la materia prima de tu intuición. Lo que antes era un reflejo condicionado se convierte en una brújula afinada, ya no reacciona solo desde el miedo o la vergüenza, sino desde una sabiduría más amplia, que integra pasado, presente y propósito. Muchas veces creemos que nuestras decisiones son puramente internas, que nacen desde lo más profundo de nuestro ser. Sin embargo, la neurociencia revela una verdad más compleja: tu entorno moldea constantemente tu intuición, influye en lo que percibes, en cómo interpretas una situación, y en las señales que tu cerebro considera relevantes o irrelevantes. Tu sistema nervioso es altamente permeable. Lo que ves, escuchas, hueles e incluso la temperatura o la iluminación del lugar donde estás afectan directamente a cómo procesa información tu cerebro. Las neuronas espejo, descubiertas en los años 90, explican cómo absorbemos de forma inconsciente las emociones y comportamientos de quienes nos rodean. Cuando estás cerca de personas que viven con ansiedad, pesimismo o miedo, tu sistema límbico puede empezar a reproducir esos mismos estados, activando patrones de pensamiento que alteran tu brújula interna. Entonces, una intuición que podría haber sido clara y orientadora, se ve contaminada por el ambiente. Por eso, no es exagerado decir que tu intuición se contagia. Se nutre del tipo de conversaciones que escuchas, del lenguaje que usas, del espacio donde pasas la mayor parte de tu día. Un entorno cargado de ruido, presión o caos visual puede saturar tu corteza prefrontal, la zona encargada del juicio y la toma de decisiones, debilitando la claridad de tus corazonadas. Por el contrario, un entorno con armonía estética, silencio o naturaleza activa redes neuronales asociadas a la calma y la percepción expandida, facilitando una intuición más fina y confiable. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, menciona una regla poderosa: cambia tu entorno y cambiarás tu comportamiento. Esto también aplica al pensamiento intuitivo. No se trata solo de modificar hábitos externos, sino de moldear tu espacio para que te ayude a pensar y sentir de forma distinta. Si deseas fortalecer tu intuición, rodearte de estímulos que refuercen tus valores, tus metas y tu bienestar mental es una estrategia clave. Veamos algunos ejemplos. Si tienes una conversación difícil por delante, procura elegir un espacio tranquilo y neutral, con buena luz y sin distracciones. Eso ayuda a que tu cerebro interprete mejor las señales emocionales sutiles de la otra persona, afinando tu lectura intuitiva. Si necesitas tomar una decisión importante, sal a caminar en la naturaleza. Estudios del Journal of Environmental Psychology han demostrado que la exposición a entornos verdes reduce el ruido mental, facilita la consolidación de ideas y activa áreas del cerebro relacionadas con la creatividad y la solución de problemas. Si estás rodeado de personas que desconfían de su intuición y sobreanalizan todo, es probable que tu propio sistema intuitivo se inhiba. En cambio, compartir tus procesos con personas que valoran su percepción interna, que cultivan la escucha profunda, potencia tu capacidad para afinarla. Incluso los olores pueden influir. El aroma de lavanda, por ejemplo, ha demostrado reducir la activación de la amígdala en situaciones de estrés. La música también puede modular tus ondas cerebrales y llevarte a un estado más receptivo, donde la intuición emerge con más naturalidad. Todo esto no es magia, es biología aplicada. Así que cuando sientas que tu intuición está fallando, pregúntate primero: ¿qué me rodea? ¿Este lugar, estas personas, estos sonidos, me permiten conectar conmigo o me arrastran lejos de mi centro? En lugar de cuestionar tu sabiduría interna, tal vez sea momento de rediseñar tu entorno para que trabaje a tu favor. Tu intuición necesita contexto para florecer. No puede hacerlo en medio del ruido constante, el juicio externo o el exceso de estímulos artificiales. Dale el terreno fértil que necesita y verás cómo florece sin esfuerzo. ¿Alguna vez sentiste un nudo en el estómago antes de tomar una decisión? ¿O una especie de electricidad recorrer tu piel cuando algo importante estaba por suceder? Estas sensaciones no son casualidades. Son la forma en que tu cuerpo te habla antes de que tu mente lo comprenda. La intuición no es solo un acto mental, es profundamente corporal.
Desde la neurociencia, esto se conoce como interocepción, la capacidad del cerebro para detectar señales internas del cuerpo, como el ritmo cardíaco, la respiración, la tensión muscular o los cambios en la temperatura. Estas señales, que muchas veces pasan desapercibidas, forman parte del circuito de procesamiento emocional del cerebro. Cuando algo se siente bien o mal, en realidad es tu sistema nervioso leyendo información fisiológica y comparándola con experiencias pasadas. La región del cerebro responsable de esto es la ínsula, una estructura que actúa como puente entre tus sensaciones físicas y tu percepción emocional. Estudios recientes demuestran que cuanto más desarrollada está esta área, mayor es tu capacidad para interpretar señales internas, lo que se traduce en una intuición más aguda y confiable. No es coincidencia que muchas prácticas espirituales y terapéuticas, como la meditación, el yoga o el mindfulness, pongan tanta atención al cuerpo. Estas disciplinas ayudan a entrenar la conciencia interoceptiva. Cuando aprendes a escuchar tu cuerpo sin juzgarlo, comienzas a notar los sutiles matices de su lenguaje. Así, puedes distinguir cuando una sensación es una advertencia, una señal de alineación o simplemente el eco de una emoción reprimida. Por ejemplo, piensa en una persona que está considerando cambiar de trabajo. Su mente racional le dice que lo mejor es quedarse, seguridad económica, reconocimiento, trayectoria. Pero su cuerpo comienza a tensarse cada mañana, su apetito se altera, su energía cae a mitad del día. Sin decir una palabra, el cuerpo está dando una señal clara: aquí ya no perteneces. Si esta persona ha cultivado una relación íntima con su cuerpo, podrá interpretar estas señales como una guía legítima en lugar de minimizarlas o ignorarlas. James Clear, en Hábitos Atómicos, explica cómo la identidad se construye a través de pequeños actos repetidos. Lo mismo sucede con la intuición corporal. No necesitas esperar a grandes decisiones para escuchar a tu cuerpo. Puedes practicarlo cada día. ¿Cómo se siente esta conversación en mi pecho? ¿Qué sucede en mi estómago cuando alguien me propone algo? ¿Mi respiración se expande o se bloquea? Incluso el lenguaje popular lo refleja. Lo sentí en los huesos, algo me olía raro, me dejó un mal sabor. Estas expresiones revelan una sabiduría ancestral: el cuerpo sabe antes de que la mente entienda. Por eso, cuando desconectamos del cuerpo, también perdemos acceso a nuestra brújula interna. Vivimos en una cultura que privilegia el pensamiento lógico y subestima la sabiduría corporal, cuando en realidad ambas deben trabajar juntas. Tu cuerpo no es un accesorio que acompaña a tu mente, es el escenario donde ocurre toda tu experiencia de vida. Recuperar esa conexión es esencial para despertar tu intuición. No necesitas volverte un experto en anatomía. Solo hace falta presencia, escucha y confianza. Con el tiempo, descubrirás que tu cuerpo siempre ha tenido las respuestas que tu mente tardaba en encontrar. Tomar decisiones es uno de los actos más frecuentes y determinantes de nuestra vida. Desde lo que comemos hasta el rumbo profesional que elegimos, todo se construye a partir de nuestras elecciones. Y aunque solemos pensar que decidimos con lógica pura, la verdad es otra: la intuición juega un papel mucho más importante de lo que imaginamos. La ciencia lo respalda. El neurocientífico Antonio Damasio, en sus investigaciones sobre el marcador somático, descubrió que nuestras decisiones están guiadas en gran parte por emociones almacenadas en el cuerpo. En otras palabras, no decidimos únicamente con datos, sino con la memoria emocional de experiencias pasadas. Este proceso ocurre tan rápidamente y de manera tan implícita que muchas veces lo confundimos con una simple corazonada. Imagina que estás frente a dos ofertas laborales. Una parece ideal en papel: buen salario, proyección, prestigio. La otra es más modesta, pero sientes una atracción inexplicable por ella. Tal vez la empresa tiene una cultura alineada con tus valores, o el ambiente te hace sentir en paz. Esa sensación no es aleatoria. Es tu sistema nervioso recordándote dónde te has sentido bien o mal antes, evaluando miles de microseñales en milisegundos. Eso es intuición en acción, procesamiento de alta velocidad más allá de lo consciente. Ahora bien, confiar en la intuición no significa ignorar la razón. La verdadera sabiduría está en saber equilibrarlas.
El problema surge cuando silenciamos sistemáticamente nuestra intuición por miedo al error, a lo desconocido o a lo que otros puedan pensar. Ese silencio interno nos aleja de nosotros mismos y empezamos a vivir de cara a los demás, tomando decisiones que nos vacían en lugar de nutrirnos. El autor Malcolm Gladwell, en su libro Blink, describe cómo personas altamente entrenadas en sus campos, como bomberos, médicos o inversionistas, desarrollan una intuición tan precisa que pueden tomar decisiones complejas en segundos. No es magia, es el resultado de años de experiencia, observación y retroalimentación interna. Esa intuición es experta y se forma con práctica consciente. Pero incluso sin ser expertos, todos podemos fortalecer la nuestra. ¿Cómo? Escuchando nuestras emociones, revisando nuestras decisiones pasadas sin juicio y entrenando la autoconciencia. Por ejemplo, ¿puedes llevar un diario de decisiones importantes? ¿Qué sentí al tomarlas? ¿Cuál fue el resultado? ¿Ignoré alguna señal interna? También puedes practicar escenarios de decisión en entornos de bajo riesgo, elegir una ruta diferente para caminar, improvisar una comida, cambiar una rutina. Esto activa tu flexibilidad cognitiva y te conecta con tu instinto de elección. Cuanto más practiques, más notarás patrones internos que antes pasaban desapercibidos. La intuición no es infalible, pero es una guía que complementa a la mente racional. Cuando ambas trabajan en sintonía, tomamos decisiones más auténticas, coherentes con quienes somos y lo que necesitamos. En un mundo saturado de opiniones, métricas y análisis, aprender a confiar en tu intuición es un acto de libertad. No porque ignore los hechos, sino porque te ancla a tu verdad más profunda. Y esa es la brújula que nunca falla cuando el camino se vuelve confuso. Desarrollar la intuición no es un talento reservado para unos cuantos. Es una capacidad natural que todos poseemos, aunque en muchos casos permanece dormida por falta de práctica, exceso de ruido mental o desconfianza interna. Si quieres despertar ese poder sutil que vive en ti, necesitas entrenarlo como entrenarías un músculo, con constancia, atención y sensibilidad. El primer paso es aprender a escuchar. Y eso implica silenciar el ruido externo. Vivimos rodeados de estímulos, redes sociales, notificaciones, opiniones ajenas, noticias, todo compitiendo por nuestra atención. En medio de ese caos, la voz interna se vuelve casi inaudible. Por eso, la meditación es una de las herramientas más poderosas para reconectar con tu intuición. Cuando meditas, entrenas tu mente para observar sin reaccionar, para percibir sin juzgar. Esta quietud mental permite que las señales internas, aquellas que normalmente pasan desapercibidas, empiecen a emerger. Incluso unos pocos minutos al día pueden hacer una diferencia. No se trata de vaciar la mente, sino de observar lo que ocurre dentro sin intentar cambiarlo. Otra práctica fundamental es la escritura consciente. Llevar un diario de sensaciones, pensamientos espontáneos o decisiones tomadas desde la intuición puede ayudarte a detectar patrones. ¿Cuándo has seguido una corazonada? ¿Cómo terminó esa experiencia? ¿Qué sentiste antes de decidir? Estas preguntas te ayudan a mapear tu intuición y reconocer su lenguaje. También puedes practicar con ejercicios de visualización. Antes de tomar una decisión importante, cierra los ojos e imagina que ya has elegido una de las opciones. Visualiza con detalle cómo sería vivir esa elección. Observa tu cuerpo, ¿se siente ligero o tenso? ¿Hay entusiasmo o resistencia? El cuerpo reacciona antes que la mente racional, y esas señales son información valiosa. Otra estrategia efectiva es aprender a hacer pausas antes de reaccionar. La intuición no siempre grita, a menudo susurra. Si reaccionas de inmediato ante todo estímulo, será difícil percibirla. Pero si haces un alto, respiras y permites que surja una respuesta interna, puedes empezar a distinguir entre un impulso automático y una guía profunda. Además, exponerte a la naturaleza puede fortalecer tu conexión intuitiva. Caminar sin rumbo fijo por un parque, observar el movimiento del agua, sentir el viento en el rostro. Estos momentos te sacan del modo de análisis constante y te llevan a un estado más receptivo, donde la mente se aquieta y el cuerpo se afina. Y algo muy importante, empieza a confiar en tus sensaciones sin necesidad de justificación inmediata.
Muchas veces sabes lo que quieres o lo que necesitas, pero lo niegas porque no encaja con las expectativas externas. La intuición no busca aprobación, busca coherencia. Y si cada vez que la escuchas, la reprimes, estarás construyendo una desconexión contigo mismo. No olvides que la intuición no se impone, se cultiva. Y mientras más te permitas escucharla, más claro será su lenguaje. Con el tiempo, notarás cómo ciertas decisiones se sienten correctas sin necesidad de tener todas las respuestas. Porque lo interno ya sabe, incluso cuando lo externo aún duda. Uno de los mayores desafíos a la hora de escuchar tu intuición es saber si lo que sientes proviene de una sabiduría interna o de un miedo disfrazado. Ambos pueden manifestarse como una sensación intensa, un impulso o una advertencia. Pero mientras la intuición guía desde la claridad, el miedo grita desde la urgencia. Para diferenciar entre ambos, el primer paso es observar el origen emocional de la señal. El miedo nace desde la contracción, desde la necesidad de evitar el dolor o el rechazo. Suele ser impulsivo, impaciente y cargado de ansiedad. Es una voz que te dice, no lo hagas, y si sale mal, te vas a arrepentir, no estás preparado. Esa voz no construye posibilidades, limita caminos. La intuición, en cambio, no necesita gritar. Es más silenciosa, pero profunda. Se siente como una certeza serena, incluso si lo que te muestra implica riesgo. No te obliga, te sugiere. No genera caos mental, sino una extraña paz en medio de la incertidumbre. Su frase favorita no es cuidado, sino este es el camino, aunque no tengas todas las respuestas. Neurocientíficamente hablando, el miedo es una respuesta del sistema límbico, en especial de la amígdala, que detecta amenazas reales o imaginarias. Es una reacción rápida, diseñada para protegerte. Pero también puede sobreactuar, activarse por experiencias pasadas o por creencias limitantes. La intuición, por su parte, involucra otras áreas del cerebro como el córtex prefrontal y la ínsula, regiones asociadas con la integración de experiencias previas, empatía, toma de decisiones y conciencia corporal. Por eso, la intuición suele llegar como una síntesis de todo lo que has vivido, aunque no seas consciente de cada dato que la respalda. Un ejercicio útil es detenerte y preguntarte, ¿esta sensación me expande o me contrae? Si lo que sientes te genera una opresión en el pecho, urgencia por escapar o una necesidad de evitar el error, probablemente es miedo. Pero si la sensación te da dirección, aunque el camino sea incierto, es intuición. Otro criterio es el nivel de narrativa mental que acompaña la emoción. El miedo viene acompañado de una historia cargada de suposiciones, y si me equivoco, y si me juzgan, y si pierdo todo. La intuición, en cambio, suele venir sola. Sin historia. Sin explicación lógica. Solo una imagen, una sensación, un sí interno que no necesita convencerte. James Clear, en Hábitos Atómicos, menciona que la identidad influye en nuestras decisiones. Si te ves a ti mismo como alguien débil o incapaz, muchas de tus señales internas serán contaminadas por esa percepción. Pero si cultivas una identidad de confianza, tus decisiones tendrán un tono más intuitivo y menos reactivo. Para afinar esta distinción, necesitas conocerte profundamente. ¿Qué temes realmente? ¿Qué voces en tu mente no son tuyas, sino heredadas? ¿Qué heridas aún no han sanado y se disfrazan de precaución? Solo cuando comprendes tus sombras puedes dejar de confundirlas con señales del alma. Recuerda esto, el miedo te quiere pequeño, la intuición te quiere auténtico. El miedo te paraliza, la intuición te moviliza con calma. Y aunque a veces ambas se parezcan, tu cuerpo sabe cuál es cuál. Solo necesitas aprender a escucharlo. Tomar decisiones trascendentales puede paralizarnos. ¿Cambio de trabajo? ¿Termino esta relación? ¿Acepto esta oportunidad? En esos momentos de encrucijada, la mente racional a menudo se satura de pros y contras, y es ahí donde la intuición aparece como una brújula interna que guía sin necesidad de palabras. La intuición no es magia ni una corazonada sin base, es una forma de procesamiento rápido y profundo que el cerebro realiza sin que seamos plenamente conscientes. Se nutre de años de experiencias, aprendizajes, observaciones y memorias emocionales. La neurociencia lo llama cognición intuitiva,
decisiones que no pasan por un razonamiento lineal, pero que tienen fundamentos sólidos en el sistema nervioso. Uno de los estudios más interesantes al respecto es el de Antonio Damasio, neurólogo y autor de El error de Descartes. En su investigación con pacientes con lesiones en áreas emocionales del cerebro, encontró que sin conexión emocional, las personas no podían tomar decisiones. Tenían toda la información racional, pero eran incapaces de decidir entre opciones simples, como elegir entre dos fechas para una cita médica. ¿Por qué? Porque sin una señal visceral, sin esa guía intuitiva, la decisión se convierte en un laberinto sin salida. Eso nos muestra que la intuición no solo complementa la razón, sino que es esencial para decidir con claridad. Y cuando se trata de decisiones vitales, como cambiar de rumbo profesional, mudarse a otra ciudad o emprender un camino personal, la lógica muchas veces se queda corta. Es ahí donde la intuición puede revelar lo que el análisis no alcanza, lo que resuena contigo. Pero ojo, actuar desde la intuición no significa ignorar los hechos. Significa darle espacio a esa voz interna mientras integras los datos externos. Es una danza entre la mente analítica y la sabiduría emocional. La decisión final debe nacer de ese equilibrio. ¿Cómo practicar esto? Una estrategia poderosa es visualizar las distintas decisiones posibles y observar cómo responde tu cuerpo. Imagina que eliges A, ¿sientes expansión o contracción? ¿Ligereza o tensión? Luego imagina B, ¿cómo se mueve tu respiración? ¿Cómo se acomoda tu postura? El cuerpo responde antes que la mente, porque guarda una memoria sensorial más rápida y honesta. También es útil el método de los 3 sí. Si tu intuición dice que sí, tu cuerpo dice que sí y tus valores dicen que sí, entonces es una decisión alineada. Este filtro evita confundir impulso con intuición, o deseo momentáneo con dirección profunda. En el mundo de los negocios, Steve Jobs confiaba abiertamente en su intuición. Decía que muchas de las decisiones más importantes de su vida fueron tomadas siguiendo esa guía interior. No siempre tenía todos los datos, pero tenía una visión clara que surgía de su interior. Esa fue la base de innovaciones que hoy marcaron la historia. Y no es casualidad. En contextos de incertidumbre, la intuición se vuelve aún más valiosa porque permite actuar sin tener garantías absolutas. Es la habilidad de avanzar confiando en algo que no puedes explicar del todo, pero que sientes profundamente verdadero. Por eso, cuando te enfrentes a decisiones importantes, no te limites a pensar, siente también. Observa los patrones, pero escucha tu silencio. Mira los hechos, pero también tu reacción emocional. No se trata de elegir lo fácil, sino lo auténtico. Y la intuición, bien cultivada, siempre te empuja hacia eso. La creatividad suele considerarse un destello mágico, un momento de inspiración inexplicable. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa chispa creativa se esconde un proceso profundamente intuitivo y cerebral? La neurociencia moderna ha comenzado a desentrañar lo que por siglos fue un misterio, la conexión entre la intuición y la creatividad. Cuando se activa una idea nueva, el cerebro no sigue un camino lineal ni ordenado. Lo que sucede es una explosión de conexiones entre áreas aparentemente inconexas, memoria emocional, experiencias pasadas, estímulos visuales, asociaciones conceptuales, sensaciones físicas. Todo eso se integra en segundos para producir una respuesta innovadora, muchas veces sin que el pensamiento lógico participe. Este fenómeno ocurre principalmente en lo que los neurocientíficos llaman la red neuronal por defecto, una red cerebral que se activa cuando no estás enfocado en una tarea concreta. Es decir, cuando estás caminando, duchándote o simplemente dejando que la mente vague. En esos momentos, el cerebro accede a información no estructurada, y la intuición juega un papel clave al organizarla en una forma nueva y significativa. Esto explica por qué tantas ideas creativas surgen de la nada, porque no vienen de la nada, sino de un procesamiento profundo e inconsciente que el cerebro ha estado trabajando en silencio. La intuición es ese puente entre lo inconsciente y lo consciente, entre lo vivido y lo imaginado. Un gran ejemplo es Albert Einstein. Él afirmaba que la mente intuitiva es un regalo sagrado, y la mente racional, un fiel sirviente. Las grandes teorías que
Revolucionaron la física no surgieron únicamente de fórmulas, sino de imágenes mentales que lo guiaban antes de poder explicarlas con palabras. Su intuición era tan potente como su lógica. Otro caso fascinante es el del compositor Mozart. Él no componía nota por nota desde la lógica. Declaró que muchas veces las obras le llegaban enteras, como si vinieran de un lugar interno que no podía controlar. Esto no es misticismo, es neurociencia. La intuición creativa es el resultado de años de experiencia y entrenamiento almacenados en el sistema nervioso y expresados sin filtros conscientes. La buena noticia es que todos tenemos acceso a esa intuición creativa. Solo que, muchas veces, la bloqueamos al exigirnos precisión, perfección y resultados inmediatos. La creatividad necesita espacio, tiempo y confianza. Necesita que aprendamos a confiar en lo que sentimos antes de entenderlo. Aquí algunas prácticas para fortalecer esta conexión. El silencio y la pausa, dar espacio a tu mente para conectar ideas sin forzarlas. Escritura libre, vaciar pensamientos sin estructura para que surjan conexiones inesperadas. Asociación espontánea, jugar con palabras, imágenes o conceptos sin lógica inmediata. Escucha corporal, sentir que ideas vibran dentro de ti antes de analizarlas. Estas herramientas no solo estimulan la creatividad, también te enseñan a escuchar tu intuición como parte esencial del proceso creador. Cuando dejas de censurarte, permites que las ideas emerjan desde lugares más profundos, auténticos e inesperados. Por eso, la próxima vez que sientas un impulso creativo, no lo descartes por no tener sentido inmediato. Dale forma, obsérvalo, déjalo evolucionar. Tu intuición está trabajando a tu favor, revelando posibilidades que tu mente lógica todavía no alcanza a descifrar. A lo largo de este viaje, hemos explorado los misterios de la intuición desde la mirada de la neurociencia. Descubrimos que no es magia ni una capacidad reservada para unos pocos, sino una habilidad profundamente humana, tejida en nuestras redes neuronales, moldeada por la experiencia, afinada por la emoción y guiada por la sabiduría silenciosa del cuerpo. La intuición es ese susurro interior que a menudo ignoramos porque no tiene la estructura de la lógica, pero que tiene la profundidad de lo vivido. No se trata de adivinar, sino de reconocer patrones, emociones, señales sutiles que el cerebro ha almacenado durante años y que, en momentos clave, se manifiestan como una certeza inexplicable. Entender esto es comprender que la intuición es una herramienta de supervivencia, pero también de evolución personal. Nos ayuda a tomar decisiones más alineadas, a detectar lo que no vemos a simple vista, a crear desde el corazón. Nos conecta con nuestra autenticidad, porque nace desde lo más profundo de nosotros. La neurociencia ha demostrado que cuanto más aprendemos a escuchar ese lenguaje interno, más eficientes y sabios nos volvemos. No se trata de elegir entre razón o intuición, sino de integrarlas. Dejar que la mente analítica evalúe lo que el alma ya intuye. De permitir que la lógica nos guíe, sin silenciar la voz silenciosa que viene del cuerpo, de la emoción, del inconsciente. Y ahora que lo sabes, te toca a ti. En Mi Despertar te invitamos a dejar de vivir solo desde la mente. A cultivar el silencio necesario para escucharte. A respetar tus corazonadas sin miedo al error. A hacerle caso a ese algo que sientes, aunque no puedas explicarlo. Porque ahí, en ese espacio sin palabras, habita una sabiduría ancestral esperando ser despertada. Haz la prueba, hoy, no tomes todas tus decisiones desde la mente. Observa qué te dice el cuerpo, qué emociones emergen, qué imagen aparece cuando cierras los ojos. Y escúchate. Aunque no tengas pruebas, aunque no entiendas por qué. Porque la intuición no necesita pruebas. Solo práctica y confianza. Si este mensaje resonó contigo, si te hizo mirar hacia adentro y te recordó algo que habías olvidado, déjalo en los comentarios. Cuéntame. ¿Cuándo fue la última vez que confiaste en tu intuición y te guió hacia el camino correcto? Tu experiencia puede inspirar a alguien más. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, Mi Despertar, donde seguimos profundizando en el viaje de volver a ti. Comparte este video con alguien que necesite reconectar con su intuición y recuerda, no estás roto, solo has estado demasiado tiempo en silencio.